¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Hacia el Encuentro con Dios en nuestra nueva edición, ya la octava de los primeros cristianos, un cursito, una serie que nos ayuda a ver nuestra identidad, a descubrir a estos personajes y que el Señor nos ilumine cómo debemos vivir nuestra vida cristiana y alentarnos para nuestro camino en el Señor. Precisamente estamos hablando de San Pablo y en el programa de hoy vamos a descubrir algunas cosas muy particulares sobre él. Precisamente nos dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, en el versículo 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre San Pablo, palabras que le dice a Ananías, y son las siguientes. Este me es instrumento de elección, que lleve mi nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. ¡Qué maravilla! Descubramos por qué San Pablo tiene esta misión, quién es este hombre grande y cómo lo va a hacer el Señor. Nos va a ayudar muchísimo porque hoy vamos a hablar de la conversión de San Pablo, nada menos. Para esta serie nos está acompañando el padre Pierre Martínez Valencia, él es sacerdote del obispado castrense. Le agradecemos siempre, padre, su presencia. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Me alegro muchísimo de estar nuevamente en las pantallas de Nuestra Señora del Encuentro para seguir apuntando un poquito más acerca de esta historia tan bonita de los primeros cristianos y de esta asombrosa, ¿no? Asombrosa vida que es la vida del apóstol San Pablo. Un gran saludo para todas las personas que nos están viendo en las distintas plataformas de internet, de televisión abierta, a las personas que nos escuchan por la radio. Un gran saludo para todos ellos. Muchas gracias, padre. Un gusto verle, un gusto también encontrarnos. De hecho, de todos los que sintonizan, pues tienen mucho cariño por esta señal y mucha gratitud con usted también por esta serie que ya nos está acompañando unos meses. Así es. Padre, habíamos conversado, sobre todo últimamente, de San Esteban y de San Pablo. Qué gran contraste. Y en el último programa nos había comentado usted esta pasión por la cual San Pablo se había vuelto un fanático que solamente aceptaba el fariseísmo y a pesar de tantas muestras de Dios en su vida, no reconocía el cristianismo, no reconocía al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, quería apuntar algo más, me parece importante decirlo. Por favor, padre. Em, hay que tener mucho cuidado de no mirar bien todo el panorama, todo el espectro. Los judíos no solamente tenían la Sagrada Escritura, o sea, a ver, hay una cuestión con nosotros y los protestantes, ¿no? Los protestantes tienen la sola Biblia como principio de sus estudios teológicos. Nosotros tenemos la Biblia y la tradición de la iglesia, ¿cierto? Así Los es. judíos no solamente tenían la Biblia como única cosa digamos, de su teología, sino también tenían una tradición. Esto es muy importante porque así como nosotros tenemos cosas, datos, que lo sabemos solamente por tradición, también los tenían los judíos mediante su tradición. A esa tradición le llamaban cábala. Eso es Ajá. importante, ¿ah? Para tomar en cuenta. Eh, claro que esto demanda un estudio muy largo, extenso. Hay un libro sumamente interesante que es del padre Julio Meindiel, un sacerdote argentino, un gran tomista y además un profeta, podríamos decir, de nuestros tiempos. Escribe este libro llamado De la Cábala al Progresismo, en donde explica un poco cómo era la cábala, es decir, esa tradición judía, y cómo también esa cábala se fue pervirtiendo, porque los judíos pervirtieron esa cábala al punto tal de que hoy día, cuando hablas tú de la cábala, cuando hablas de cábala, hablas más bien de cuestiones Superficiales. mágicas, de cuestiones esotéricas, de cuestiones, bueno, pero esa no es la cábala judía era su tradición, o sea, así como nosotros llamamos tradición de la iglesia, ellos le llamaban cábala. La palabra cábala hacía relación a la transmisión verbal, ¿no? Era el conocimiento de la palabra, decían ellos, ¿no? O sea, el conocimiento de la palabra. Y en esa cábala, en esa transmisión de la tradición, habían datos que nosotros no lo sabemos por la sola Biblia del Antiguo Testamento. Cuando nosotros agarramos el Antiguo Testamento, agarramos la sola Biblia, como los protestantes. ¿Me entiendes? No agarramos la cábala de los judíos, agarramos la sola Biblia. Bueno, en la primitiva cábala, que según se dice fue transmitida, ¿no? Durante 1000 años de manera verbal y después Moisés escribió el Pentateuco, ¿no? Y en el Pentateuco habían cosas que él escribió y habían otras cosas que él tenía por tradición y que esas cosas fueron siendo escritas posteriormente a consecuencia de la perversión de la cábala, se pervirtieron. Entonces, habían ciertos datos. Yo solamente me quedo con esto. Y esos datos eran, por ejemplo, cierto conocimiento de la Trinidad o ¿cómo se llama? De las propiedades divinas.
Y también cierto conocimiento de la encarnación. ¿Ok? O sea que ellos tenían por tradición cosas que nosotros no conocemos, porque nosotros conocemos la sola Biblia de parte de los judíos. ¿Sí? Sí. Ahora, esta cábala, dice el padre Julio Membiel, se dividía en dos partes. La parte primero moral, que después quedó marcada en el Talmud de los judíos, que es una norma principalmente moral, y después la parte esplendente, que era la parte teológica, la parte de misterio, y que como digo, esa parte se fue pervirtiendo, ¿no? Por la contaminación de las religiosidades egipcias y por la perversión de las religiosidades también babilónicas y sirias, ¿no? Entonces, bueno, pero al menos tenían eso. Ahora, ellos tenían un contenido que nosotros no tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque San Pablo no trabajaba con la sola Biblia. Eso quiero decir. San Pablo trabajaba también con la cábala, que lamentablemente, o sea, con su tradición, que como les dije, lamentablemente estaba medio pervertida en el tiempo de San Pablo. Y Ah, ya. que o sea, que le habían inclinado al pensamiento del Mesías puramente terrenal, ¿no? Del Mesías puramente político, ¿ya? Así es. Pero la parte teológica, esa parte mística, ¿no? De la vida judía, no la vivían, ¿no? Se habían olvidado de eso. Por eso Jesucristo en varias oportunidades habla de que el pueblo lo adora con los labios, no con el corazón. Por eso Jesucristo habla de ciertos temas que son, digamos, cosas que habla, por ejemplo, de que ellos tienen la llave del reino y no dejan entrar, Sí. ¿no? Porque tenían esos conocimientos, el conocimiento de la Biblia, pero también el conocimiento de esa tradición. Eso es algo innegable. Eso lo tienen los judíos. O sea, nosotros no lo sabemos mucho, pero sí lo tienen muy claramente los judíos. Muy bien. San Pablo era un estudioso y había estudiado algunas cosas de su cábala también, junto con los textos bíblicos y la Torá, había estudiado también, bueno, y se había vuelto un fanático porque sus maestros y el fariseísmo lo llevaba a tener una religiosidad judía así, fanática, ¿no? Muy bien, entonces, eso es una especie de introducción para ver ahora lo que es la conversión de San Pablo, ¿sí? Vamos a agarrar, no sé si tienes la Sagrada Escritura para que me puedas ayudar. Sí, padre, Vamos a con agarrar todo los gusto. textos de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En Sí. el capítulo 8, Muy bien. ¿ya? Vamos a repasar un poco lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Es la cuestión después de la muerte de Esteban, ¿cierto? ¿Qué sucedió? A ver, lee por favor y yo te corto cuando más o menos ya la cuestión nos sirve para poder entender esto. Sí, padre. ¿Empezamos con el versículo 1 o pasamos al 4 desde la Eh, discusión? Pues sí, bueno, después, el versículo 1 habla de la muerte de Esteban. Bueno, pasemos sí, a partir del 3. Muy bien. Por el contrario, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas arrastraba a hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Los que se habían dispersado iban por todas partes predicando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. La muchedumbre a una prestaba atención a las cosas que Felipe decía al oírlas y ver los milagros que obraba, pues muchos espíritus impuros salían gritando a grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran curados, lo cual fue causa de gran alegría en aquella ciudad. Pero había allí un hombre llamado Simón, que de tiempo atrás venía practicando la magia en la ciudad y maravillando al pueblo de Samaria, diciendo ser él algo grande. Todos, de mayor al menor, le seguían y decían, este es el poder de Dios llamando grande. Y se adherían a él porque durante bastante tiempo los había embaucado con sus magias. Mas cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó y, bautizado, se adhirió a Felipe, y viendo las señales y milagros grandes que hacía, estaba fuera de sí. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se comunicaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder de imponer las manos, de modo que se recibe el Espíritu Santo. Díjole Pedro, sea este tu dinero para perdición tuya, pues has creído que con dinero podía comprarse el don de Dios. No tienes en esto parte ni heredad, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega al Señor que te perdone este mal pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en lazo de iniquidad. Simón respondió diciendo, rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de eso que habéis dicho. Ellos, después de haber atestiguado y predicado la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén evangelizando muchas almas de los samaritanos. Muy bien, hasta ahí nomás. Tenemos que decir algo acerca de esto. Tú sabes que cuando tratamos algunas cosas, dejamos de lado otras, ¿cierto? Yo Lógicamente. solamente me detengo a esto, o sea, quise que se narrara esta parte para que no nos olvidemos de este asunto, ¿no? El pecado Primero, de hegemonía. un Felipe que no es el apóstol Un Felipe, Felipe. sino que es el diácono Felipe, ¿no? Es el diácono Felipe que, según los mismos hechos de los apóstoles, vivía en Cesarea y tenía 4 hijas que eran profetisas, ¿ya? Eso lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles 21:8. Lo leo yo para que no perdamos mucho tiempo. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con él, ¿no? Y después dice lo siguiente, ¿no? Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, ¿ya? O sea que hay que entender también en eso un carisma especial que daba Dios a la iglesia en algunas personas, ¿cierto? Para tener esta gracia de evangelizar y de profetizar. Muy bien, Felipe entonces es un gran evangelizador. Felipe tiene contacto, entonces va a Samaria y predica en Samaria. Acuérdate de que tenemos que pensar que la iglesia ha empezado a expandirse por una cuestión providencial, un poco no tanto porque ellos quisieran, sino porque han empezado las persecuciones y han tenido que escapar, han tenido que irse a salir de las fronteras, ¿no? Y entonces en esa expulsión, en esa persecución que tienen, van evangelizando y van asentando comunidades cristianas en los lugares de donde eran. Porque hay que acordarse también de que los cristianos judíos que vivían en Palestina no sufrían tanta persecución como los cristianos que venían de otros lados, como los judíos cristianos que venían de otros lados, porque como dijimos antes, los judíos cristianos que venían de otros lados eran siempre personas como de menos rango y personas que en principio estaban contaminadas, porque los judíos que vivían en Palestina eran los judíos que vivían en pureza, ¿no? En pureza de su religión. En cambio, los que vivían en tierra pagana, ya vivir en tierra pagana era decir que no eran tan judíos en religión, ¿no? Que eran medio, digamos, que estaban medio influenciados por el paganismo. Entonces les tenían muchas dudas y por eso es que los que eran de otros lugares se terminan yendo, ¿no? Ahora, por eso es que varios apóstoles todavía se quedan, ¿no? En la comunidad de Jerusalén, pero se van yendo otros, ¿no? Por eso es que se dice todavía que están Pedro, que está Juan, pero que son enviados, ¿no? Ahora, Felipe va a Samaria, Felipe era de Cesarea, entonces va a Samaria, ¿no? Desde Jerusalén, y ahí empieza a evangelizar. Y claro, uno tiene que pensar de que Samaria también ha sido un lugar que ha recorrido Jesucristo, ¿no? Acuérdense del caso de la samaritana del pozo. Entonces Era que Jesucristo ha recorrido tenía Samaria también. cinco, Entonces en cinco Samaria hay un maridos. montón de gente que asume el Evangelio, ha escuchado a Jesucristo y ahora escucha a sus discípulos y entonces se adhieren al Evangelio. Y ve entonces tanta fuerza que Felipe bautiza. Interesante también, Felipe era diácono y Felipe bautiza, pero envía a la comunidad cristiana a Pedro y a Juan para enviar al Espíritu Santo. Entonces entre esas personas ocurre la anécdota, digámoslo así, de Simón el mago, ¿no? Este Simón que había sido bautizado y que era mago, él realizaba magia. Esto es muy importante porque Simón el mago no se convierte, si bien recibe el Espíritu Santo, es decir, la confirmación, no se convierte y se pervierte. Y pervierte a un grupo de cristianos, un grupo de judíos cristianos, para hacerlo sus discípulos y terminan siendo unos discípulos medio gnósticos. Ya en ese tiempo empieza a aparecer el gnosticismo, que le llaman gnosticismo cristiano, pero le llaman gnosticismo cristiano no porque hayan nacido en la iglesia, sino porque quisieron introducir el gnosticismo dentro de la vida cristiana, dentro de las comunidades cristianas, una doctrina totalmente opuesta, totalmente distinta a la vida cristiana y una doctrina realmente muy perniciosa. Entonces, estos hombres como Simón se convierten, reciben el bautismo, pero se pervierten. Ellos tenían corazón pervertido, eran magos, estaban metidos, gente brava, ¿no? Estaba metida con el maligno, ¿no? Y entonces quiere comprarle, ¿no? Los dones del apostolado a los apóstoles. O sea, quiere mostrar él también el poder de enviar el Espíritu Santo y de hacer milagros. Entonces quiere comprarle a los apóstoles ese poder y por eso es que también desde allí, ¿no?
el nombre, ¿no?, con el que nosotros llamamos al pecado con el que se trafican las cosas sagradas, es el pecado de simonía, por Simón el mago, ¿no? Ya hay varios datos que tenemos ahí. Importante entonces tener el conocimiento de Felipe. Felipe es un gran, así como Esteban era un gran evangelizador, era un gran predicador, Felipe era un hombre muy misionero. Entonces su primer encuentro es con los samaritanos, y después Felipe tendrá su encuentro, esto no lo vamos a narrar, lo voy a contar solamente, con el eunuco, que viene a ser el primer caso de un no judío que aparece en la Biblia, que es bautizado. ¿Ya? Un no judío, era un prosélito, se ve que era un prosélito porque iba leyendo los textos de los profetas, iba leyendo a Isaías mientras iba de camino, ¿no? Se iba a Etiopía. Esto también tiene una tradición muy interesante. Parece que el etíope llevó el evangelio a Etiopía y predicó el evangelio en Etiopía, siendo un ministro de la reina Candace, llevó el evangelio a Etiopía. Y quien terminó de consolidar el evangelio allí fue San Mateo. San Mateo dice la tradición que murió en Etiopía, ¿no? Hay que buscar en el mapa dónde queda Etiopía, ¿no? Etiopía queda en África. África. Hay que bajar por el cuerno del África, más al sur está Etiopía. Entonces era un lugar bastante remoto. Allí llegó San Mateo predicando el Evangelio. Muy bien, entonces ya tenemos ahí esos datos. Como dije, solamente los menciono, ¿no? Podemos ver algunos elementos. Pedro y Juan van como apóstoles a predicar el Evangelio. Son misioneros, como Jesucristo mandó de dos en dos. Ellos, como dije, ya a gente que ya ha recibido el bautismo, les imponen las manos para darles el Espíritu Santo. Normalmente los apóstoles no bautizan, sino que ellos van a enviar el Espíritu, o sea, van a derramar el Espíritu Santo, como lo habían recibido ellos en Pentecostés, ¿ya? Entonces, desde ahí ya se sabe lo propio del sacramento de la confirmación, que es dada por los apóstoles, ¿no? Que son los sucesores, o sea, que son los enviados de Jesucristo, y después los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Por eso es que el sacramento de la confirmación tiene como ministros propios y ordinarios a los obispos, ¿ya? Porque son los sucesores de los apóstoles. ¿Qué es lo que hacían ellos? Era la función de ellos, ¿no? Muy bien. Hasta ahí creo que ya más o menos redondeamos este asunto, ¿cierto? Lo dejamos entonces ahora y vamos a ir directamente a la cuestión de San Pablo. Padre, Sí, justamente antes ya de entrar al fondo a San Pablo, le invito a una pequeña pausa. perfecto. Muy bien. A todos los que nos están sintonizando, seamos misioneros del encuentro. Que nos anime San Felipe, el gran evangelizador, San Esteban, el mártir, y a continuación San Pablo. Para ello puedes compartir los distintos espacios de NC y este también para que llegue a tus seres más queridos. Ya regresamos. Ya regresamos, amigos. Hemos estado conversando en la primera parte de este programa acerca de varios puntos que nos han iluminado, cómo era San Pablo, cómo era el judaísmo, cuáles eran sus fuentes de revelación, en fin. Y hemos visto de forma especial también la figura de los diáconos, que ya es propia de la iglesia, la figura de los obispos, que estos son los apóstoles, sus predecesores, y allí hemos hablado mucho de San Pedro y San Juan. A continuación vamos a hablar de otro apóstol, un apóstol y su conversión especialmente. Para eso nos está acompañando el Padre Pierre. Adelante, Padre. Así es. Entramos entonces ahora sí a full, ¿no?, a nuestro tema, que es la conversión del apóstol San Pablo, que es un tema fantástico, realmente es hermosísimo, muy profundo y que tanto nos ayuda, porque un perseguidor, como él mismo lo dice, ¿no?, el que perseguía a los cristianos ahora predica de Jesucristo. Es un acto de humildad grandísimo el que tiene San Pablo allí, bueno, es realmente algo que tanto nos ayuda a nosotros a pensar de que no hay nadie que no se pueda convertir y no hay nadie que no pueda llegar a ser un gran apóstol, ¿eh? Eso también es importante. Y también que Jesús conoce nuestro corazón, conoce quiénes somos, conoce las grandezas y las pequeñeces, ¿no? La palabra Pablo significa pequeño, sin embargo, Pablo fue un hombre grande, ¿no? Fue un hombre grande delante de los ojos de Dios. Entonces, vamos a tratar de ver, quisiera entonces que nos desplacemos ahora. Hemos estado en el capítulo 8, la gente también tiene que ir viendo, ¿no? Eso nos ayuda a estudiar los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hemos ido viendo el capítulo 8, es un capítulo en donde se habla primero de lo que pasa con la cristiandad primera, que tiene que salir de Jerusalén, es expulsada, es expectorada, ¿no?, por las persecuciones judías y tiene que irse a otros lugares. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasa, digamos, de todo este asunto, pero todo esto es un proceso, y entonces sí tenemos conciencia de lo que pasa con Felipe y lo que pasa con los apóstoles, que van y vuelven a Jerusalén, ¿no? Los apóstoles aún no han sido expulsados de Jerusalén. Ya veremos cuándo se va San Pedro de Jerusalén, cuándo queda Santiago el justo, Santiago el hermano del menor, o Santiago apóstol, ¿no?, el apóstol de Jesucristo, cuando queda como obispo de Jerusalén.
Vemos entonces por ahora cómo la comunidad todavía está en Jerusalén, la comunidad palestina está en Jerusalén, tiene por supuesto cosas ásperas con los judíos ya, que empiezan también a maltratarlos, pero están allí todavía. Los que sí son expulsados son los cristianos que eran de la diáspora, que eran de los lugares lejanos. Y San Pablo, aquí empieza la cuestión de San Pablo, ¿no? Y San Pablo entra ya en su trabajo de perseguidor de líderes. Entonces vamos al capítulo 9, por favor, quisiera que lo leas. Yo te corto cuando empecemos ya a trabajar. Muy bien, empezamos entonces con el capítulo 9. La conversión de San Pablo, justamente. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se llegó al sumo sacerdote pidiéndole cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de que si allí hallaba quienes siguiesen este camino, hombres o mujeres, los llevase atados a Jerusalén. Cuando estaba de camino sucedió que al acercarse a Damasco, se vio de repente rodeado de una luz del cielo, y al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañaban quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de la tierra y con los ojos abiertos nada veía. Lleváronle de la mano y le introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo el Señor en visión: Ananías, él contestó: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: levántate y vete a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando. Vio Saulo en visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Y contestó Ananías: Señor, he oído a muchos de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que viene aquí con poder de los príncipes de los sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque este es para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, e imponiéndole las manos le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al punto se le cayeron de los ojos unas como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Tomó alimento y se repuso. Muy bien. Pasó algunos días con los Hasta ahí, discípulos. hasta ahí nomás. Ya. Muy bien, padre. Bueno, evidentemente este texto es, o sea, inmenso. O sea, ¿cuánto tenemos acá para hablar? Primero, lo que decía Santo Tomás: Dios mueve físicamente digamos, a los seres físicos y mueve libremente a los seres libres. O sea, no es que Dios lo jaló a San Pablo para doblegar su voluntad, para quebrarlo. O sea, Dios no obra manipulando, ¿no? O sea, esto hoy día que lamentablemente vemos en la iglesia y que ha sido objeto de muchas denuncias, ¿no? La llamada manipulación de las conciencias, en donde se la sujeta a la conciencia a manera tal de que la conciencia empiece a estar como en una cárcel, ¿no? Dios no manipula las conciencias, Dios obra libremente, pero Dios le muestra: ¿qué estás haciendo, San Pablo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás yendo? Digamos, ¿qué cosa? ¿Cuál es tu intención? Jesucristo le muestra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, qué hermosa corrección fraterna. Jesús le hace una corrección fraterna a San Pablo, ¿no? O sea, no lo fustiga, no lo enjuicia Jesucristo. Pablo, hombre maldito, estás persiguiendo a mi iglesia, hombre, digamos, hombre que no entiendes nada de la Sagrada Escritura, como decían los fariseos, ¿no? Estos que no conocen la ley son unos malditos, ¿no? Jesucristo no obra así con San Pablo. Jesucristo, por el contrario, dice: ¿por qué me persigues? O sea, es la muestra de un corazón que sufre. Jesús le ha mostrado su corazón a San Pablo. Saulo, ¿por qué? O sea, es magnífica. O Qué sea, precioso, es la obra padre. de Jesús, es la obra de Jesús. O sea, San Pablo es un hombre sencillo, es un hombre pequeño frente a Jesucristo. Y aquí, padre, Pero, podemos
hacer un pequeño contraste, ¿no? Esas palabras de cercanía, de dulzura, de apertura, donde Jesús no juzga a la mujer adúltera y se convierte, lo mismo aquí a San Pablo, pero también a Judas, ¿no? Amigo, ¿a qué has venido? Cuando le da el Exacto. beso y lo entrega, Jesús no quiere forzar tampoco a Judas, lo invita a la conversión, pero libremente Judas persiste en el error, ¿no? De entregar al Mesías. Así es, así es. En cambio, San Pablo, lo que pasa es que Judas estaba alimentado por el amor al dinero, ¿no? Y Jesucristo ya había dicho, no puede ser amigo de Dios y del dinero. En cambio, San Pablo, o sea, tenía ideales, es cierto, era un hombre distinto, San Pablo era un hombre distinto, tenía ideales, pero también es importante decir, ¿no? O sea, estaba envenenado por su temperamento, por su manera de ser, por su fanatismo religioso, pero de repente ve la realidad. Esta es la cuestión. Por eso es que también queda cegado, ese quedar cegados es que no veías nada, Pablo, estabas viviendo una vida enceguecido, no veías nada, por eso 3 días, como Jesús pasó en el sepulcro, 3 días en ciego ya, pues para que no, o sea, es una reprensión de parte de Dios también, pero también el volver a ver, es un volver a la vida, es un cambio total de vida. No veía nada y ahora empieza a ver, ¿no? Entonces, pero como digo, son distintas cosas. Esto evidentemente es para nuestra meditación, ¿no? O sea, nosotros podemos aquí ya sacar una meditación personal. Dios así también nos trata a nosotros. Nunca Dios nos va a atar del cuello o nos va a poner cepos en las manos, ¿no? Hace poco veía cómo en esta coyuntura política y social, ¿no? En algún país que nosotros conocemos del Centroamérica, hay una cárcel que es una cárcel muy dura, ¿cierto? Muy Sí. dura, en donde a los presos les ponen para caminar unos cepos, ¿no? Que ellos tienen que caminar siempre agachaditos, no pueden caminar digamos, de pie, digamos, rectos, sino siempre encorvados. Dios no nos trata jamás así a nosotros, ¿no? Por más reos que seamos. O sea, por más reos que seamos y que merezcamos el castigo eterno, no nos trata así Dios. Dios no nos trata distinto, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Había hecho daño San Pablo, había golpeado mucho a San Pablo a sí mismo, después se va a decir, yo soy apóstol, pero yo soy un aborto, ¿no? Porque perseguía a la iglesia, eso le va a golpear mucho a San Pablo. Por eso es que varios autores dirán que cuando San Pablo tiene la tribulación de la carne, se refiere la tribulación de la carne a ese pensamiento interno, esa tentación que lo golpea continuamente, como la tentación que tenía San Pedro después de que negó a Jesucristo, ¿no? No soy digno, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, yo estoy predicando el Evangelio, pero yo he perseguido cristianos, o sea, ¿cómo me levanto yo y predico de Jesucristo si es que yo he llevado a la cárcel a cristianos, si es que yo he sido testigo de la muerte de Esteban? ¿Cómo puedo yo predicar el Evangelio? ¿No? O sea, eh, por eso, o sea, Humildad, ¿no? claro, es la gran humildad. O sea, tú ya imagínate presentarte ante los discípulos cuando tú los has perseguido. O sea, eso me acuerdo mucho, por ejemplo, ¿no? Hay una señora, no me acuerdo, creo que fue en Ecuador, una mujer que le habían matado a sus hijos. Vaya. Unos sicarios le habían matado a sus hijos y los encontraron a los sicarios, estaban en el juicio y la mujer estaba en el juicio y a la mujer el juez la hace hablar. ¿Qué cosa le va a decir a estos acusados, a estos condenados? Y la madre los perdonó. Yo Wow. los perdono, me mataron a mis hijos, pero yo los perdono, yo soy cristiana, no puedo yo odiar a la gente. Mira, mira qué fuerte, ¿no? Es la fuerza del Qué Evangelio, fuerte, qué es la conmovedor. fuerza del Evangelio. Entonces, imagínate San Pablo, perseguidor, ha mandado a cristianos al destierro por su culpa, por andar persiguiéndolos, y ahora se presenta a la iglesia, ¿no? Igual nos estamos adelantando, pero lo que quiero decir es pensar esto, ¿no? Dios tocó a San Pablo. Jesús se mostró a San Pablo. Saulo, ¿por qué me persigue? Se cayó. La tradición dice que se Ananías, cayó del padre, ¿no? Se caballo. atrevió. Ananías mismo se atrevió a increpar casi al Señor, claro, con algo de respeto, para decirle, pero ¿cuántos males ha hecho Claro, a tu santo? lo que pasa es que Ananías tenía un miedo atroz. De eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar después. Oye, Pero San Pablo, o sea, entonces este momento es un momento de la victoria de Cristo, ¿no? Es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Es la victoria pascual de Jesucristo sobre San Pablo, ¿no? Cristo vence a San Pablo. San Pablo, ya ante esta realidad que es Jesucristo, se rinde. Se rinde. ¿Cuántas veces habrá tocado Jesús la puerta de San Pablo antes, eh? Seguramente que ha tocado la puerta de Jesús San Pablo antes, cuando empezó a conocer a los cristianos, pero San Pablo no cedió. San Pablo se empecinó, porque Dios siempre es así, es el buen pastor. Hasta que en este momento Jesús dice, ya está, basta, basta, ahora me conoces y sabes quién soy. Y ante esa presencia San Pablo ya no puede, ya no le queda ninguna objeción, ningún tipo de argumento en contra, ningún tipo de rechazo, ya está, o sea,
cayó vencido. La fuerza de su teoría, la fuerza de su ideología fue vencida, ¿no? De hecho, la realidad, ¿cierto? La realidad vence toda ideología. Y cuando ve a Jesucristo ya conoce la realidad. Dios le ha permitido conocer la verdad. Ya no entra en él esta cuestión de, ¿cómo podemos decir? De fanatismo, porque ya la realidad le ha roto todos esos esquemas. Jesús le ha pateado el tablero a San Pablo. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y San Pablo ha quedado desnudo ante los ojos de Dios, como Adán, ¿no? Ante los ojos de Dios. Y así entonces, ya pues, como digo, tengo que avanzar, porque si no, podría decir muchas cosas más, pero digamos, San Pablo va a Damasco, es llevado, ¿no? Aquel que iba en busca, como un perro en busca de presas, ¿no? Como una fiera en busca de presas, ahora queda invidente y tienen que llevarlo, ¿no? Como a todo invidente, tienen que llevarlo con un lazarillo que lo pueda llevar hasta determinado lugar. Ese lugar era una casa, no sabemos la casa de quién era, pero en la llamada calle larga o calle recta, depende de las traducciones que tengamos de la Biblia. Aún hoy, ¿cierto? En Damasco hay esa casa que es un lugar de peregrinos, ¿sí? Y que pueden muchos ir a rezar allí. Los que son devotos de San Pablo van a rezar allí por el tema de su propia conversión. Muy bien, ahora sucede lo que pasa con Ananías, ¿sí? Que es lo que decías tú. Digo porque me voy saltando cosas, ¿eh? O sea, habría que pensar más, porque esa conversión no solamente es una cuestión de, bueno, lo golpeó en el corazón, porque le habló con el corazón Jesucristo, ¿no? Y San Pablo hará su conversión, pero esa conversión no es solamente decir, bueno, voy a dejar de obrar el mal. Claro, él se da cuenta que estaba obrando el mal. Antes no se daba cuenta que estaba obrando el mal. De hecho, él decía, antes yo obraba en ignorancia. Eso lo dice también en sus cartas, ¿no? Yo perseguía a los cristianos, pero obraba en ignorancia. Pero ahora se da cuenta de que ya está persiguiendo a los cristianos, ya es una cuestión, digámoslo así, pecaminosa, ¿cierto? Está obrando muy mal, entonces se arrepiente, pero además tiene que arrepentirse y tiene que rever y replantear toda su vida, toda su doctrina. San Pablo no tiene, o sea, la cuestión de San Pablo no es solamente obré mal, como en el caso nuestro, ¿no? Nosotros ya tenemos los mandamientos, tenemos los sacramentos, tenemos todo. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, sí, obré mal, cometí mal contra el Señor. San Pablo tiene que replantearse todo su judaísmo. O sea, ¿qué es lo que he estado haciendo? ¿Qué he estado viviendo? Se le cae todo, todo, la ley, o sea, toda la Torah que ha estudiado, toda la interpretación que ha hecho de la Torah, todo lo que le ha enseñado Gamaliel, todo lo que había él vivido, todo eso cae. Porque era cierto que había un Mesías. Este no era un farsante, no era un impostor, era el Mesías. A este lo hemos matado. Este que ha estado en Jerusalén y que ha vivido en Jerusalén fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. Y sus testigos nos han avisado y yo he sido un criminal porque los he estado persiguiendo, pero era cierto. ¿Qué pasa ahora con la cuestión de la ley, con la cuestión digamos, de las tradiciones judías, de las tradiciones rabínicas, talmúdicas? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, él tendrá que hacer todo un proceso, ¿no? Bueno, eso después hablaremos de esto. Pero bueno, queda en ese lugar 3 días sin comer. Mira cómo impactó esto y cómo se da cuenta. Por eso es arrepentimiento, eso es penitencia, ¿no? Así Sí. como David, cuando se da cuenta de su pecado, cuando el profeta Natán le habla de su pecado y él no quería probar alimento, ¿no? No quería probar alimento y se puso ceniza en la cabeza y empezó a vivir, ¿no? en la tierra. Y entonces, así también pasa con el apóstol San Pablo, ¿no? O sea, hace penitencia durante ese tiempo y Dios tenía pensado otra cosa. Jesucristo se aparece a este Ananías, hombre bueno, un cristiano, que lo conocemos solamente en esas circunstancias. Entonces tú piensas cuántos discípulos ha tenido Jesucristo que nosotros no hemos conocido y de repente aparecen, ¿no? Aparece un Ananías que lo conoce a Jesús. Y Jesús se aparece ante él. Esos 500, se apareció más de 500 hermanos, ¿no? Bueno, tiene que haber estado Ananías entre esos 500 hermanos a los que se apareció Jesucristo antes de su ascensión. Ah, Y sufrido como Jesucristo, se va a Damasco para poder salvar la vida y poder empezar pues una vida cristiana, tal vez un poco más pacíficamente digamos, a las afueras, ¿no? De Tierra Santa, en el exilio.
Y entonces hasta ahí persigue San Pablo. Y ellos ya sabían, o sea, ¿qué significa esto? Que se corrían las voces, ¿no? Se iba San Pablo, ya era, y tiene que haber oído mucho chisme también, en el sentido, todos tenían, claro, imagínate, todos, Sí, me imagino. corría la voz, y esos estaban muy asustados. Pero además hay otra cosa, ¿no? Y eso lo hace ver el padre Holzner, que es este autor tan bonito de la historia de San Pablo, dice que eh, lo que llevaba San Pablo, ¿cierto? Era unas indicaciones, ¿cierto? Eran unas listas para llevarse cautivos. O sea, a ver, ¿cómo sabías que era judío? ¿Cómo sabías quiénes eran los que tenían que ser capturados y quién no? Era una lista de prontuariados, y en esa lista estaban Ananías. Con razón, padre. Claro, entonces cuando Jesús le dice a Ananías, ve a la calle larga, busca a este hombre, se llama Saulo, ¿no? Bueno, y dice Ananías, Señor, yo sé que este hombre viene, digamos, para encontrarnos y llevarnos a Jerusalén. O sea, yo estoy ahí, yo estoy metido en la lista. O sea, ¿con qué miedo habrá ido Ananías a buscar a San Pablo? ¿Con qué miedo? Padre, ¿No? justo para poder ponernos bien en los pies de Ananías y también ver un poco qué le dice el Señor a Ananías y cómo actúa Ananías con San Pablo, pues le invito a una pequeña pausa y ya retornando lo hacemos. Bien. Gracias, Padre. A todos los que nos sintonizan, ya lo saben, NC se sostiene gracias a la providencia, es decir, que con ayuda de corazones generosos, NC sigue transmitiendo y con eso paga los equipos, los servicios, todo lo que tiene que hacer. Entonces contamos con ustedes, por eso en los programas que tenemos pueden ver un código, aquí en este lado, un PayPal, si están en el extranjero, para hacernos llegar sus donaciones. El PayPal solo les pide un correo electrónico. Y si están a nivel nacional, comuníquense con nosotros a través de nuestros WhatsApp. Ya regresamos. Amigos, continuamos con este tercer bloque en Hacia el Encuentro con Dios, hablando de la conversión de San Pablo. Y qué precioso tocar este tema que nos recuerda mucho a la iglesia siempre nuestro encuentro. Se empieza a ser cristiano, podemos verlo en San Pablo, por un acontecimiento que marca la vida, que lo transforma, que le da un nuevo sentido. Y esto ocurrió con San Pablo. Es el encuentro personal con Jesús muerto y resucitado. San Pablo no creía realmente que Jesús había resucitado, que era el Mesías. Qué impactante que fue esto. Ya nos ha hablado precisamente el padre Pierre de esa crisis existencial de San Pablo. Y ahora estamos hablando más bien de por qué Ananías tuvo que sentir miedo. Nos lo va a explicar ahora el padre Pierre Martínez. Adelante, por favor. Muy bien, si seguimos el hilo del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos ese diálogo de Cristo, esa aparición de Cristo a Ananías, ¿no? Ananías le dice, he oído a muchos de este hombre, o sea, a muchas personas ha oído que este hombre ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén. O sea, San Pablo era un conocido, era un hombre conocido, se había hecho conocer por ser una mala persona, por llevar a los cristianos a la muerte, por llevar a los cristianos a la cárcel, digámoslo así, no a la muerte, sino a la cárcel. Y que viene, dice Ananías, y que viene con poder de los príncipes, de los sacerdotes, para aprender a cuantos invocan tu nombre. O sea, a cuantos mencionan y nombran y rezan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que impacta a Ananías, ¿no? Muy bien, pero vienen las palabras de Cristo, que son palabras llenas de consuelo y son palabras proféticas, que son realmente muy, muy bonitas, muy bonitas. Eh, dice el Señor, ¿no? Pero el Señor le dijo, ve, o sea, corre, no te preocupes, ve, porque es este para mí mi vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. O sea que Dios ya sabe qué va a pasar con San Pablo, Dios conoce perfectamente lo que va a pasar, pero es necesario que San Pablo haya vivido esto para que pueda tener esa conversión profunda y pueda acercarse a Cristo, ¿no? Yo le mostraré, y esta es la otra cosa, yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Wow. Bueno, no sabemos, porque claro, sabemos la comunicación, el diálogo que tienen brevemente Ananías con San Pablo, ¿no? Ananías va donde San Pablo, le impone las manos, le dijo, perdón, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y al punto le cayeron, ¿no? Le cayeron de los ojos unas escamas, recobró la vista y lavándose fue bautizado, ¿ok? Para que también veamos cómo en la iglesia trabajan los sacramentos.
San Pablo fue bautizado. O sea, no fue que solamente llegó carismáticamente, vi al Señor, ya está suficiente, ahora sí armo mi iglesia, ¿no? Ya armo mi iglesia. No, no, entra en una comunidad, es bautizado, se hace parte de, no toma el cristianismo a su manera, no es como dicen muchos bueno, que el cristianismo depende de mi relación puramente con Jesucristo y yo armo mi denominación o me hago no denominado, porque hay muchos protestantes que son denominados, otros son no denominados y qué sé yo, ¿no? San Pablo entra en una comunidad. San Pablo no es un ajeno. San Pablo no hace algo fuera de los cristianos, no hace algo fuera de los apóstoles. Él está dentro de la comunidad y ahora ingresa por medio del bautismo. Así empieza la vida de San Pablo, ¿no? Recobra la vista, empieza a mirar, se da cuenta de que Dios le ha dado una vida nueva, y ahora tiene que, perdón, pagar esa vida con gratitud, con amor y con la predicación, con lo que él sabe, con lo que él ha aprendido. O sea, Dios nunca va a quitar, nunca va a apartar la ciencia que tenemos. Dios nos quiere según somos. Dios nos ha criado desde muy pequeños. Dios sabe de nosotros desde que estábamos en el seno de nuestra madre y mucho antes. Dios nos ha amado desde siempre y sabe cómo somos y sabe lo que hemos recibido y sabe los dones que nos da y por eso quiere que nosotros los potenciemos. Dios no nos va a quitar, o sea, nos va a alejar del pecado. Dios no quiere que cometamos pecado. Y por tanto, las cosas y elementos que nos llevan al pecado, Dios no las quiere. Pero Dios va a potenciar las cosas buenas que tenemos. Y entonces San Pablo era un gran predicador, era un gran y entusiasta, digamos, hombre de fe. Eso Dios va a querer. Y tiene el entusiasmo y tiene una dinamis y tiene una motivación grande. Eso no, Dios no se lo va a quitar. Dios lo va a convertir en apóstol y va a ser apóstol de los gentiles y va a llevar hasta los confines de la tierra el mensaje del Señor, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí podemos decir, es la cuestión, ¿no? ¿Cuánto habrá pasado por el corazón de San Pablo? Dios mío, ¿cuántas cosas habrá vivido? ¿Qué habrá hecho con esas cartas, San Pablo, no? ¿Qué habrá hecho con esas Las cartas que listas. tenía? No sé si las habrá guardado de reliquia, ¿no? Para darse cuenta de las cosas que estaba haciendo. No lo sé. ¿Qué cosa habrá pasado con eso? Lo que sí sabemos es que fue bautizado y después tomó alimento, como dice el texto, ¿no? Y pasó algunos días con los discípulos en Damasco. Los hechos no cuentan algo que cuenta sí el mismo San Pablo. Un segundito. Sí, más adelante lo va a narrar, ¿no? San Que Pablo. San Pablo lo va a narrar, sí, y lo va a narrar en la carta, me parece que es la carta a los Gálatas, exactamente, la carta a los Gálatas. A ver, por favor, fíjate, carta a los Gálatas, Sí, ya estoy aquí. Ujú. ¿Qué capítulo? capítulo 1, versículo, vamos a ver desde el versículo 11, ¿ya? Ya, sí, aquí Para que está. más o menos sepa la gente cómo San Pablo habla de sí mismo, a los Gálatas, sí. Perfecto, Padre. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio por mí predicado no es de los hombres, pues yo no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. En efecto, habéis oído mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, cómo con exceso perseguía la iglesia de Dios y la devastaba, aventajado en el celo por el judaísmo a muchos de los coetáneos de mi nación y mostrándome extremadamente celador de las tradiciones paternas. Pero cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su Hijo, anunciándole a los gentiles al instante, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, no subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes de mí, sino que partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco. Luego, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a cuyo lado permanecí 15 días. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano del Señor. Muy bien, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces, San Pablo cuenta de sí mismo, su conversión. O sea, él dice, a ver, cuando me convertí, cuando el Señor quiso, ¿no? Mostrarme y hacerse ver y hacerme ver, ¿no? Mi vida, ¿qué hice? Me fui a Arabia, me fui a Arabia. Bien, bien. Los estudiosos dicen que, claro, Arabia nosotros la entendemos ahora como al sur de Tierra Santa, ¿no? Al sur de Palestina. Pero antiguamente Arabia era inclusive toda la región de lo que hoy día conocemos nosotros, claro, lo que en la Biblia aparece como Gerasa, ¿cierto? Toda esa zona que es un poco más al norte, lo que es Jordania, Ay, Petra, todas esas zonas de allí, todas esas zonas eran conocidas como Arabia antiguamente.
O sea que posiblemente San Pablo se fue a esos lugares a hacer, digámoslo así, un ejercicio espiritual. Ahí San Pablo, o sea, ahí empieza a razonar. San Pablo no es un hombre, porque después en su teología nos damos cuenta la cantidad de razonamientos que ha sacado, la cantidad digamos, de la teología cristológica que tiene. Claro, O sea, cuánta profundidad y riqueza, ¿no? claro, o sea, eso no aparece de la noche a la mañana. O sea, eso es cosecha de una siembra profunda. ¿Cuándo ha sembrado San Pablo esas cosas? Claro, tuvo el contacto con Cristo. Cristo le enseñó. ¿Qué le enseñó Jesús? Lo que sabemos, ¿no? Se presentó ante él. Así como a Tomás, ¿no? Toca mis manos. Mete tu mano en mi llaga. ¿No? No seas incrédulo, sino creyente. Entonces, eso le habrá pasado a San Pablo. Le mostró a Cristo. Y entonces, al mostrarle a Cristo, entonces, ahora, decíamos, dejó de lado el judaísmo, pero no. O sea, no es que dejó de lado el judaísmo, sino reinterpretó. Habíamos hablado de esa tradición que se había pervertido de los judíos, que él de alguna manera conocía porque era un estudioso de las tradiciones judías. ¿Ves? Habla de las tradiciones judías. Las ¿No? tradiciones judías era esa cábala de la que hemos hablado al principio de este programa. O sea, esa tradición oral que después pasó a ser Talmud, ¿cierto? En la cuestión moral, y que se pervirtió en el judaísmo, pues San Pablo empezó a depurarla, a darse cuenta de cómo venía. Claro, en la tradición hablaban de un Dios que tenía propiedades, de un Dios que era espíritu, de un Dios que era trino, porque así más o menos se habla en la Biblia. Cuando nosotros estudiamos el tratado sobre la Trinidad, en los textos bíblicos del Antiguo Testamento se hablan de las huellas de la Trinidad o de las imágenes o de las figuras de la Trinidad, como por ejemplo cuando se acercan esos tres peregrinos a Abraham para decirle que va a tener un hijo y Abraham los trata como si fueran uno, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del Espíritu que le habla sobre las aguas, son vestigios de la Trinidad, son como ciertas imágenes, ¿no? Ciertos elementos. Cuando se habla del libro de la sabiduría, bueno, pero en el caso digamos, de la tradición, tenían un poco más claridad en este asunto, ¿no? Entonces San Pablo se va dando cuenta de estas tradiciones, ¿cierto? Y se va dando cuenta de las tradiciones morales y de su perversión también, de la cuestión de la ley puramente formal, de la ley puramente material, del cumplimiento externo de la ley y de cómo la ley te lleva muchas veces al pecado, porque nadie puede, digamos, no puedes salir del quebranto del pecado a consecuencia de la ley. Entonces, todo eso, lo que se encuentra en la Carta a los Romanos, todo eso es su pensamiento, es su reflexión teológica sobre la religión y cómo él, sin dejar de ser judío, porque él no ha dejado de ser judío, él está viviendo la expresión plena del judaísmo en el cristianismo. San Pablo no se aparta del judaísmo, en el sentido de que él no queda fuera del judaísmo, no queda, o sea, él no dice voy a hacer mi religión aparte, no, él sabe que el cristianismo es la expresión acabada del judaísmo. No he venido a destruir la ley, sino a darle su plenitud. Eso es. El cristianismo es la plenitud de la ley mosaica. Muy bien, padre. Vamos a Entonces, subrayar esto que está diciendo, ¿no? Porque es muy cierto, ¿no? Y muy importante. claro. Entonces allí San Pablo reflexiona. Ese tiempo del desierto es como el tiempo, como decíamos nosotros, de los ejercicios espirituales. Nosotros vamos al desierto, ¿no? A la soledad, al silencio. Allí es donde Dios nos va a hablar. Allí es donde Él va a trabajar esa teología, que no es una teología teórica de los teólogos, de muchos teólogos modernos, ¿no? Medio herejes todavía, ¿ah? De ciertos teólogos que te van haciendo en vez de teología política, ¿no? Una teología política, una perversión de la religión hacia las cosas puramente materiales, puramente sociales, puramente ecológicas, puramente, no sé, eh, digamos, de diversidades y cosas. No, no, no. Él empieza a hacer una teología con Jesucristo y en base a lo que él ha aprendido. Y entonces él va decantando y va viendo, ¿no? Cómo la religiosidad judía decanta claramente en el cristianismo universal, no en el cristianismo judío, no un cristianismo cerrado, no un cristianismo de raza, de circuncisión, sino un cristianismo universal, abierto a todas las naciones, porque él era perseguidor y Jesucristo le ha mandado por medio de Ananías de que él va a ir por todos los reyes de la tierra, por todo el mundo, y va a mostrar a príncipes
y va a mostrar a los judíos también el mensaje de la salud, el mensaje del Evangelio. Ya, eso es o sea, esto lo ha llevado a San Pablo. Entonces, San Pablo es como, a ver, Holzner dice, es como cuando Moisés entró en la nube Ajá. y contempló a Dios, En el ¿no? Sinaí. Ujú. Claro, entró en la nube y contempló a Dios. Y entonces Moisés conocía un montón de cosas, ¿no? Conocía un montón de cosas de Dios y por eso tiene un montón de contenido para darlo a conocer. Y por eso San Pablo dice, fui enseñado por el Señor. ¿No? Así es. Sí, yo no recibí el Evangelio de parte de nadie, ni de carne ni de sangre. Yo lo recibí de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora, muchos autores, malos autores, racionalistas, muchos de ellos, dicen, ¿no? Ah, entonces San Pablo es el creador de la religión cristiana. Él predica un evangelio distinto y entonces el cristianismo como quedó ligado a San Pablo, ahora la religión es una religión más bien paulina que cristiana. Eso no es así, porque San Pablo es un miembro de la comunidad cristiana y el evangelio que predica San Pablo lo predica ante la comunidad cristiana. Y los cristianos, si es que tú decías una cosa errada, fuera, tarjeta roja. O Claro, sea, padre. Bueno, ¿cuánto reduccionismo, ¿no? A veces de los precisamente racionalistas o quienes fueran, no ver todo realmente, no ver de fondo cuánto tiene el cristianismo del judaísmo de San Pedro, de la revelación, y bueno, claro, por el eso, evangelio era el mismo. Además dice, me fui, o sea, después, cuando habla en los Gálatas, ¿no? Después de ir, ¿no? Después de ir a Arabia, volví, estuve en tiempo en Damasco y después fui a Jerusalén. Y estuve solamente 15 días en Jerusalén con aquel que llaman Cefas, o con sea, el que es la Santiago. piedra. Y pasé con él 15 días. Y conocí solamente a un apóstol más, a Santiago, ¿no? Claro, en ese momento. Después habrá conocido a otros apóstoles, Concilio pero después. él conoció en ese momento solamente a Pedro, al que llaman Cefas, ¿no? Y después al hermano del Señor, que es Santiago. Mira, qué interesante esto, ¿no? O sea, estos datos nos ayudan a entender cómo San Pablo entonces ha hecho, como te dije antes, una teología no heterodoxa, sino una teología ortodoxa del cristianismo, una teología cierta del cristianismo. Y esa teología es la misma teología que enseña San Pedro, es el mismo cristianismo, es la misma doctrina de fe que enseñan los apóstoles. Si no, lo hubieran refutado, si no, lo hubieran sancionado. O sea, los apóstoles eran los que, o sea, ya vamos a ver qué pasa con San Pablo después, ¿ah? Que es muy importante porque ahí te vas a dar cuenta que era el mismo evangelio, pero con otro temperamento. El mismo Padre, evangelio, esto que está diciendo usted del mismo evangelio con otro temperamento está muy bueno, muy importante, entonces probablemente vamos a tener que hacer en el siguiente programa, porque el día sí, de hoy también nos ha sí, ganado un porque poco el tiempo. vamos a hablar cómo San Pablo empieza y vamos a hablar cómo San Pablo, en ese primer comienzo, cómo recibe ya palos. ¿Ya? Ah, sí. Vamos a ver cómo San Se Pablo verá por el empieza tiempo. ya, eso que le dijo Ananías, se le clavó bien en el corazón a San Pablo y sabía San Pablo que eso le iba a pasar. Él sabía. Todo lo que va a sufrir por mí. Padre, para Exacto. este último minuto del programa, entonces, le invito a hacer alguna palabra para los que nos han sintonizado el día de hoy, por favor. Sí, bueno, recordar entonces lo que decía al principio, ¿no? Nosotros que somos eh, miembros de la Iglesia Católica y que recibimos, ¿no? De parte de Jesucristo nuestra doctrina y de parte de Jesucristo su salvación y de parte de Cristo todo, ¿cierto? Tenemos que tomar también los ejemplos de los grandes santos y darnos cuenta que si San Pablo, hombre perseguidor, pasó a ser predicador, nosotros también. Nosotros también, o sea, no hay cosa que Dios no nos pueda perdonar. No hay alguien que no, o sea, cuando la gente dice, este no va a cambiar, no, todos podemos cambiar. Todos. O sea, la conversión es algo que puede tocar a todos. Cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno es adulto, cuando uno es anciano, Dios puede tocar como a San Pablo. Y la manera de tocarnos y de que nos caigamos del caballo, como en el caso de San Pablo, no es con golpes, sino es con la mano amorosa de Dios, con la caricia de Cristo, que nos hace ver principalmente cuánto lo hacemos sufrir con nuestros pecados, cuánto obramos mal y cuánto herimos su corazón si es que no nos corregimos y si no cambiamos. Eso es lo que hizo ver a San Pablo. ¿Por qué me persigue? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿No? Y San Pablo dirá después, ¿no? Aumentando ciertas frases que dijo Jesucristo, ¿no? Duro te es dar coces contra el aguijón. Eso dice San Pablo cuando habla de su conversión, ¿no? O sea, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te golpeas contra el aguijón? Duro te es.
dar cosas contra el aguijón, ¿no? Que nosotros entonces aprendamos un poco de eso y veamos en esta conversión nuestra propia conversión, ¿no? Que veamos allí que Dios también nos pide diariamente mirar su corazón y nos dice también a nosotros lo mismo, ¿no? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué me persigues aún? Duro te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Que nosotros cambiemos nuestra vida, entonces, obrando siempre con los modelos grandes que nos da la Sagrada Escritura. Muchas gracias, Padre. Y bueno, todo tiempo es propicio para convertirnos. Así es, Y el más propicio es el tiempo presente. así es. Hoy nos dice el Señor que nos convirtamos, hoy démosle la oportunidad. Y en este año santo del Señor, por el jubileo, pues que obtengamos esas indulgencias que nos ayudan también en el camino a purificarnos, Así a es. cambiar, a abrirnos al Señor. ¿Cuánto bien tenemos solo que acoger del Señor? Nada más, Padre. Muy Bueno, bien. Padre, para poder cerrar, le pedimos su bendición, por favor. El Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Padre Pierre, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por toda su enseñanza. Y entonces queda pendiente poder conversar de esta verdad del Evangelio, poder ver realmente que el Evangelio de San Pablo es el mismo Evangelio. Queda Estamos pendiente. recién en pañales con la vida de San Pablo. En Así es. pañales, así que no te preocupes. Hay mucha carne por rebanar acá. Sí, Hay mucho por hacer y que lo aprovechemos. Entonces así quedan es. los que sintonizan NSA a la expectativa. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Quédense con la programación de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 30 años y más, sembrando esperanza.